Buenos días. Muchas gracias a todos por estar participando en esta capacitación del rol metalúrgico en el rendimiento de las turbinas a gas. Pueden hacer preguntas, pueden levantar la mano si desean hacer una pregunta durante la presentación, o también arriba tienen una barra del chat. Yo puedo leer la pregunta o cualquier otra persona puede leer la pregunta. O si lo prefieren porque tienen alguna duda, pueden hacer la pregunta personalmente. Agradezco todas las preguntas que hagan. Siempre se presentan temas interesantes para resolver durante una capacitación. He puesto en esta capacitación un poco de la experiencia que tengo en 40 años trabajando en este tipo de turbinas a gas. También he colocado en la presentación algunas de las preguntas que hicieron cuando se inscribieron en la capacitación. Así que vamos a tratar en estas 2 horas de completar la capacitación del rol del comportamiento metalúrgico en el rendimiento de la turbina a gas. Recuerden, pueden hacer las preguntas levantando la mano o pueden escribir en el chat como ustedes lo prefieran, o pueden interrumpirme en algún momento de la capacitación si ustedes consideran que no ha quedado claro algún concepto. Les comento que este es mi tema favorito. Ha sido por 40 años que escogí trabajar en superaleaciones, porque en realidad los conceptos de acero al carbono, acero inoxidable siempre eran los mismos. Y esto es un tema que representa, como decimos, muchos challenges porque hay mucha diferencia en los años. Vamos a tratar, como pueden ver en la lámina, no sé si pueden ver mi mouse, vamos a tratar todos los conceptos, tratamos todos los conceptos de las tipologías de las turbinas a gas Alstom, ya sean los tipos silo como la GT8, la GT11, N2, N1, NM, así como la tecnología FH de Alstom, que es la GT24, la GT26, que es una cámara de doble combustor de EB y SEB. Y también he colocado algunas slides de otros materiales, ya sean Mitsubishi o General Electric de alta tecnología, para que se den cuenta que no importa el tipo de máquina que ustedes estén operando, el concepto de metalurgia y de materiales se aplican a todas ellas. El objetivo de esta capacitación cubre los conocimientos metalúrgicos esenciales para mejorar la función de la turbina a gas al identificar los factores de mantenimiento y operación que contribuyen a disminuir la confiabilidad en la operatividad del componente. A esto me refiero que vamos a ver durante la capacitación cuáles son los mecanismos de degradación que afectan la confiabilidad del equipo, así como los elementos químicos que manejamos durante el proceso de operación, tanto el aire que entra a la máquina como los fluidos de operación que también afectan la operatividad del equipo y la confiabilidad porque degradan el material. Vamos a impartir algunos conceptos esenciales de materiales porque una de las partes más importantes de las turbinas a gas es que no importa el tipo de turbina que ustedes tengan, una máquina madura, una máquina de alta generación, como ya los materiales de la generación F, la generación H, la generación J. Lo más importante es conocer ¿cuáles son la familia de materiales que nosotros estamos trabajando en estos equipos, así como el revestimiento que cada uno de ellos tiene? ¿Cómo han sido las mejoras de los materiales, sus estructuras cristalinas, los revestimientos,
que se han utilizado en el mercado para mejorar estos productos, así como las técnicas no destructivas y las técnicas destructivas y estadísticas que nos contribuirán a analizar la data que vamos a obtener durante el proceso. Esto es un trabajo de hormiguita que a la final, ¿verdad? Nos va a llevar a optimizar el proceso por medio de análisis estadísticos de la data que vayamos obteniendo. Los análisis reales que les voy a mostrar darán evidencias visuales de cómo el análisis metalúrgico contribuye a la toma de decisiones y acciones preventivas para extender el intervalo de servicio y la vida útil de los componentes. Todo esto sin comprometer la confiabilidad del equipo y causar daños en el ambiente. Hoy en día debemos tener conciencia sobre la sostenibilidad del ambiente, por lo que debemos evitar en todo caso el scrap. También estamos en un mundo donde las energías renovables, las energías más limpias, están haciendo mucha competencia en el mercado y se está exigiendo que los usuarios de las turbinas a gas también trabajen en la sostenibilidad del ambiente. Hay unos clientes que ya están utilizando los conceptos de economía circular, donde aparte de favorecer todo el reciclaje de los materiales, están incluyendo la extensión de la vida útil del componente entre su parte como plataforma de la economía circular. La agenda que vamos a cubrir hoy, espero que tengamos tiempo, yo pienso que sí, vamos a revisar algunas consideraciones de mantenimiento típicas que los usuarios utilizan. Vamos a analizar los materiales típicos de los componentes de las turbinas a gas. Vamos a revisar los diseños avanzados en álabes de turbina y los diseños avanzados también en componentes estáticos. Aquí vamos a tratar sobre todo la sección caliente, pero también hay partes que voy a incluir para la sección fría del compresor axial. Vamos a ver también el análisis de vida remanente del material, cómo funciona el historial de funcionamiento del equipo, cómo debemos llevar la data de funcionamiento, cuáles son los ensayos destructivos, los ensayos dimensionales y los análisis metalúrgicos aunados a las pruebas mecánicas que debemos poner en práctica para optimizar el proceso. También vamos a revisar cuáles son los efectos metalúrgicos del servicio. ¿Cómo afecta el servicio que yo tengo? ¿Cómo debo operar la turbina a gas? Porque en muchos casos ustedes trabajaban en carga base, pero ahora debido a la inclusión en el sistema de las energías renovables, ustedes deben trabajar peaking en muchos casos. Y eso también afecta a los materiales en una forma diferente a si estuvieran operando a altas temperaturas. Muchas veces también no podemos controlar el fluido que manejamos. Muchas veces tenemos que trabajar con gas muy limpio, pero muchas veces tenemos que trabajar con líquido, dependiendo del ambiente donde estemos operando. Y también tenemos a nuestro otro punto para analizar es el ambiente. Entonces vamos a revisar todo lo que es CRIP, fatiga de alto ciclo, fatiga mecánica de bajo ciclo, oxidación, erosión, fatiga termomecánica y también los daños que se pueden presentar en el material por FOD. Muchas veces tenemos un problema por FOD, pero no sabemos qué tan crítico es el problema. A la final vamos a ver cómo las técnicas metalúrgicas y los análisis estadísticos nos van a ayudar a poner en conjunto estos hallazgos metalúrgicos para tomar las acciones preventivas en el proceso. ¿Cuáles son las consideraciones de mantenimiento? Actualmente, independientemente de que usted tenga una turbina a gas tipología Alstom General Electric o propia General Electric o una Mitsubishi, todos estos fabricantes tienen un sistema de mantenimiento típico que ustedes deben seguir para el overhaul de la máquina. Pero muchas veces no podemos o no es económicamente rentable seguir estos parámetros
o parar la máquina a las 24.000 horas porque queremos estirar un poco más el ciclo de operación y llevar la máquina a 30.000 horas. Y muchas veces el fabricante no nos deja hacer ese tipo de cambios, ¿verdad? Pero nosotros podemos proponer esos cambios si nosotros estamos seguros cómo se degrada el material. Y podemos nosotros implementar la data, crear la data para aumentar los ciclos de operación del equipo sin incurrir en riesgos operacionales con confiabilidad. Esto se hace porque está demostrado que el mayor costo en la operación de una turbina a gas está en dos factores: el consumo del combustible, que cada vez es mucho más caro, pero el costo de los componentes de la sección caliente, a medida que van aumentando las tipologías y pasamos de la tipología F, la tipología H e inclusive en las máquinas maduras, son demasiado costosos, específicamente la sección caliente, porque está compuesta de materiales de superaleaciones. A la vez que vamos operando la máquina y queremos aumentar los ciclos de mantenimiento, la meta es reducir los costos de mantenimiento, optimizar los programas de servicio, evitando la falla de los componentes y asegurándonos, porque esto es muy importante al extender el servicio en una máquina, que debemos minimizar los riesgos operacionales, asegurar la confiabilidad y disponibilidad del equipo, asegurar el rendimiento y la eficiencia de la turbina, asegurar la ejecución del mantenimiento en costo y tiempo, pero todos estos datos no los podemos poner en práctica ni podemos proponer un cambio en mantenimiento si no tenemos una data confiable que nos pueda dar la base para hacer estos cambios. ¿Cuáles son las consideraciones de mantenimiento que hoy en día preocupa mucho a la gente? Aquí tenemos un septo de combustor, ¿verdad? Que está degradado totalmente. Una boquilla de inyección está rota. Unos álabes aquí que pueden ver que fallaron violentamente por creep, o tengo muchos contaminantes que están entrando al sistema. ¿Cómo vivir en el mundo de hoy? ¿Cómo podemos mejorar el rendimiento del equipo? Tenemos mucha competencia con las energías limpias y renovables. ¿Qué modificaciones puedo hacer si tengo una máquina madura, digamos una GT8, una GT11, para poder extender su vida útil? ¿Cómo puedo implementar para las condiciones operacionales del equipo, extender la vida de los componentes y extender su funcionalidad? ¿Qué tipo de técnica de reparación debo incluir? Porque independientemente de que ustedes vayan a reparar la pieza, teniendo todos estos datos del equipo, ustedes pueden proponer técnicas de reparación o también discutir técnicas de reparación basado en la trazabilidad de la data que ustedes van obteniendo. También me pregunta, muy importante, ¿qué problema tengo en el equipo que debe ser corregido? Tengo alta temperatura, tengo ahora arranques constitutivos, tengo contaminantes externos que todavía no los he determinado, pero muchas veces los contaminantes internos no vemos que el material está totalmente degradado con muchas partículas. No sé si pueden ver el mouse para ver la foto que les estoy mostrando. ¿Cómo puedo extender el intervalo de servicio? Mi servicio va a cambiar, debo ser competitivo, debo reducir los costos sin exponer el equipo a fallas y evitar la contaminación del ambiente. Hoy en día es una de las prácticas más importantes que debemos tener en consideración: la sostenibilidad del ambiente y la economía circular. Debo poner en práctica técnicas de sostenibilidad, economía circular. Debemos evitar el desperdicio y evitar el scrap. Por lo cual es muy conveniente que revisemos con los conceptos que vamos a impartir todo ese scrap, porque en realidad
hay muchas piezas que ustedes pueden tener en sus depósitos que son consideradas scrap porque tal como las tienen no pueden operar porque han perdido un poco su vida útil por las altas temperaturas. Pero existen mecanismos de reparación que se pueden poner en práctica dependiendo de la degradación del material. Tenemos que tomar en consideración que a partir de que en los años se ha requerido mayor temperatura de operación en las máquinas porque se ha necesitado generar más energía con confiabilidad. Por eso, en muchos casos, podemos hablar de viejos diseños porque operaban temperaturas bajas de entrada de material para aquella época y tenemos una familia categorizada como Frame 3, Frame 5 y en este caso la GT8 de Alstom en los años 50 en adelante. El requerimiento de temperatura era muy bajo, pero en la medida que fueron saliendo los diseños maduros, altas temperaturas del proceso y las temperaturas, las tecnologías avanzadas, como la tecnología F, la tecnología H y la tecnología J. Este tipo de tecnología, como pueden observar aquí, a partir de los años 1990, requieren mayor temperatura en el proceso. Esto indica que los diseños que teníamos en materiales, en orificios de refrigeración, en recubrimiento, en aerodinámica, no van a servir para estas nuevas tecnologías. Los fabricantes tuvieron que optimizar los procesos para poder trabajar con confiabilidad en los equipos. En esta parte les vamos a comentar todos esos desarrollos que se hicieron desde los años 50 en adelante en cuanto a composición química del material, varió mucho también la microestructura del material, los recubrimientos sufrieron un avance sorprendente, hasta hoy en día hay unos nuevos recubrimientos que que se están diseñando para tenerlos en práctica para los años 2030, para los nuevos requerimientos de la turbina. También hubieron muchas variaciones en los orificios de enfriamiento y esto se aplicó tanto en los diseños avanzados de álabes de turbinas a gas como en los componentes estáticos, lo que conocemos como los P. En este gráfico podemos observar cómo ha sido la evolución del diseño durante los años en que empezaron el funcionamiento de las turbinas a gas. De los años 40 a los años 60, las temperaturas requeridas eran muy bajas, por lo cual tenemos aleaciones forjadas. Pero en la medida que el tiempo fue avanzando de los años 60 en adelante, ya las aleaciones forjadas y los álabes que no eran enfriados no eran suficientes para obtener mayor energía en el proceso y aumentar la confiabilidad del equipo. A partir de los años 60 se fueron trabajando con aleaciones fundidas, diferentes aleaciones químicas, ya lo vamos a ver más adelante, y se empezó a trabajar con orificios de enfriamiento muy sencillos y ciertos recubrimientos que no eran óxidos, sino barreras térmicas. A partir de los años 80 hasta el año 2000, se empezaron a cambiar las estructuras cristalinas del metal y se empezaron a trabajar en vez de granos equiaxiales con las estructuras cristalinas conocidas como IS, granos direccionales. Esto significa que el límite de grano es paralelo al mayor esfuerzo en el álave, lo que le daba una mayor resistencia mecánica. Ya en los años 2000 se requería algo un poco mejor y se empezó a trabajar se eliminó los límites de grano, que para altas temperaturas se considera un defecto en el material, y se empezó a trabajar como lo que se conoce como el monocristal, el single crystal, y también se cambiaron la configuración de los orificios de enfriamiento y tenemos mejores recubrimientos, tanto internos como externos, en los materiales de la turbina a gas. ¿Qué viene para el futuro? De los años 2020 hacia adelante.
Tenemos una nueva producción que todo viene de las turbinas de aviación y que se van a aplicar para las turbinas a gas también, que se conocen como CMC y que son materiales cerámicos. Se conoce ceramic matriz, una matriz cerámica de partículas pulverizadas que se están utilizando actualmente en todo lo que son los shrouds en las turbinas a gas de aviación, y se están aplicando en ciertas tecnologías de fabricantes como General Electric, ya en la máquina H, en todo lo que son los bloques térmicos se está utilizando este tipo de material. Y también otro material que se está utilizando es el ODS, que se conoce como Óxido Dispersion Strengthening Alloy, que en español significa una aleación que está formada por una dispersión de óxidos fortalecidos por elementos itria y circonia, que son elementos cerámicos. Todos estos materiales no pueden ser fabricados por métodos convencionales de fundición. Aquí es donde vamos aplicando la nueva tecnología de fabricación que se llama Additive Manufacturing. En español se conoce como fabricación aditiva, que es agregando en capas estos polvos en materiales o utilizando las técnicas láser para ir agregando capas poco a poco e ir formando la matriz del material. Esto ha tenido muchos avances en la industria aerodinámica. Tengo varias personas que me hicieron preguntas sobre esto. Les voy a enviar unos papers para que lean todos los avances que se han seguido en la industria aeroespacial y con la NASA. Y también Siemens tiene unos proyectos ya adelantados para las máquinas en cuanto al fuel nozzle y a las boquillas de inyección y ciertos álabes de primera etapa para una tipología específica que es la SGT-400. Ya están sacando otras tipologías con estos materiales, porque el problema básicamente existe de que las aleaciones tradicionales no se pueden utilizar todas para este tipo de materiales. Tienen que ser unas aleaciones especiales conocidas como CMC o AM. Y pueden ver las diferentes estructuras cristalinas, como ustedes pueden ver las diferentes aleaciones, René 80 y Inconel 792, son estructuras que en un principio fueron estructuras convencionales con límites de grano. A partir de los años 90 se pusieron en funcionamiento, se fabricaron los granos direccionales, donde el esfuerzo es paralelo al grano. Y finalmente, como se requería mayor resistencia en el material, se diseñaron las estructuras de monocristal o grano único. Este tipo de diseños tuvo mayor prevalencia para las aleaciones de níquel, porque las aleaciones de níquel, como pueden ver en el gráfico, son las mayores que tienen resistencia mecánica. Las aleaciones de cobalto que fueron utilizadas tradicionalmente por General Electric, Westinghouse y hasta los años 90 por Mitsubishi, son elementos, aleaciones que son más resistentes a las temperaturas. Pero cuando usted tiene que trabajar con una mayor resistencia mecánica, debe utilizar una aleación de níquel. En este gráfico es un poco más detallado. Se puede ver cómo en los años 80 empezamos a ver las barreras térmicas, el TBC. De los 80 hasta el 2020, donde hemos aumentado el inlet de temperatura, se ha aumentado la capacidad de las superaleaciones en cuanto a las diferentes estructuras cristalinas y se ha mejorado las barreras térmicas porque ahora tenemos barreras térmicas conocidas como low-K TBC, donde se utilizan las tierras raras para mejorar la resistencia del recubrimiento. Ahora, actualmente, de los años 2020 hasta el 2030, para las nuevas aleaciones que se están fabricando por Additive Manufacturing, por fabricación aditiva, hay una nueva familia de recubrimientos que está en experimentación, que se conocen como EBC, Environmental Barrier Coating. Es un recubrimiento
que va a ser una barrera para todas las partículas que entran del ambiente. Ahora este recubrimiento se aplica por procedimientos muy caros, EV-PVD. Entonces se están haciendo los experimentos para poder aplicarse con técnicas más económicas para utilizarlo en las turbinas a gas. Esto es lo que viene para el futuro, porque en la medida que vayamos aumentando la temperatura en el proceso, nos vamos a dar cuenta de que las partículas se van a dispersar en la turbina a gas como una estructura cristalina. Entonces necesitamos un recubrimiento que sea environmental, para el ambiente totalmente resistente, para que no se cristalice sobre el material base. Los diseños avanzados, como es una repetición un poco que lo que les he dicho, de los diseños avanzados de lo que se conoce como la generación F en los materiales, y de generación FHJ, tenemos monocristales con diferentes tipos de matrices y diferentes procedimientos para aplicar barrera térmica. Es importante aclarar que para la barrera térmica ella no se aplica directamente sobre el metal base, sino ella necesita como una base que se conoce como el pop-pop, que permita la adherencia entre la barrera térmica y el metal base, porque el metal base no puede adherirse directamente a la barrera térmica. En las superaleaciones que vamos a tratar ahora, existen ciertos elementos, específicamente en las superaleaciones de níquel, que van a colaborar en la protección de la aleación. Por lo menos el elemento cromo es el que nos ayuda a formar capas protectoras contra la oxidación y la corrosión, al igual que el elemento aluminio. El molibdeno y el tungsteno son formadores de carburo en las aleaciones que tienen estructuras equiaxiales. El cobalto ayuda también en las aleaciones de cobalto, especialmente en formar precipitados que son favorables para la aleación. En las aleaciones de níquel, los carburos son dañinos para la aleación porque ellos se forman en los límites de grano y ayudan a formar porosidades, pero en una aleación de cobalto, esta formación de carburos ayuda a la fortaleza de la aleación. El elemento níquel es el fortalecedor de base. Esto significa que en este tipo de aleaciones no vamos a hablar ferrita, perlita, nada de eso. Nos cambiamos un poco el switch de los aceros al carbono y de los aceros inoxidables y todo lo que sea la familia de carbono, porque aquí vamos a hablar de lo que se conoce como la fase gamma y gamma prima, que es la principal base de las aleaciones de níquel. Siempre que vayamos a analizar una aleación de níquel, debemos analizar la deformación y degradación de la fase gamma. En una máquina tradicional Alstom, de las que llamamos de Legacy Turbines, ¿no? La mayoría de sus componentes están fabricados de aleación de níquel. Alstom, ABB, tuvieron la diferencia en cuanto a los otros fabricantes, que ellos prefirieron trabajar con materiales que tuvieran una resistencia mecánica alta en vez de trabajar con materiales que tuvieran una resistencia a la temperatura. Esto quiere decir que todo lo que son los álabes de turbina, estáticos y rotativos, todo es de una aleación de níquel Inconel 738. Esta es una máquina de silo. El Hoga casing, los cementos y el liner son de otra aleación de níquel Inconel 617. Y lo que son los EV burners también son de una aleación de níquel, al igual que los E-Shield, conocida como asteroide. Esta máquina, principalmente este tipo silo, que aplica la GT8, GT11 y GT13 en algunas versiones, son tipo silo y la mayoría de sus componentes son Inconel 738. En la medida que fueron avanzando las temperaturas en los procesos y los usuarios requerían una mayor resistencia en el material, Alstom fue cambiando y agregando ciertos tipos de recubrimiento como barreras térmicas en los álabes que tenían cierto enfriamiento interno. Porque es muy importante aclarar, en un álabe sólido
no se aplica una barrera térmica, no tiene sentido. Las barreras térmicas se aplican únicamente en los álabes que tienen cierto tipo de enfriamiento interno. Como ustedes podrán ver, estas piezas sumamente grandes, como el Hogar Casing, el liner, son piezas grandes que son muy costosas y analizándolas y determinando cuál es la degradación del material, todas ellas pueden ser reparadas. Dentro de la familia de níquel, como yo les comenté anteriormente, tenemos las aleaciones Hateloy X, Inconel 625, que eran las partes estáticas de los componentes, y la mayoría de ellos Inconel 738. En esta gráfica, donde pueden ver todos los elementos, se puede ver cómo el níquel era el elemento preferencial, así como el cromo y el cobalto. Y también pueden ver el elemento carbono, el elemento boro y el elemento circonio, que eran los elementos formadores del límite de grado. También pueden observar que este tipo de aleaciones, ya cuando vamos al Inconel 738 y al René 80, no tienen elemento hierro, porque el elemento hierro contamina la aleación, pero el elemento aluminio y titanio le da fortaleza a la aleación, el cromo, el cobalto y el molibdeno le da la resistencia a la temperatura. En la medida que fuimos cambiando a generación de turbinas, ven esta máquina, la GT24 y la GT26, ya tienen sistemas de combustión diferentes. Es una turbina con un doble sistema de combustión, es EV y EV, y tiene también sistemas de, dependiendo del sistema de combustión, tienes sistema HP y LP en relación a los álabes D y los B. Tienen HP1 y tienen LP 2, 3 y 4. Es una máquina que por la temperatura superior que tiene que manejar el proceso, está fabricada con materiales diferentes, y en este tipo de máquina es donde ustedes empiezan a ver la combinación de aleaciones y la combinación de estructuras cristalinas. Ya comenzamos a ver la primera generación de lo que se conoce como el monocristal. Ya vamos por la quinta generación del monocristal. ¿Qué pasa con el monocristal? En un principio se pensó que el monocristal era resistente en propiedades mecánicas, eso es cierto. Pero ¿qué pasa en las primeras fundiciones de superaleación de monocristal? Se olvidó un poco del elemento cromo y el elemento cobalto porque pensaron que el recubrimiento iba a ser suficiente para que la aleación soportara las altas temperaturas del proceso. En la medida que se dan cuenta que deben existir aleaciones un poco mejor, ustedes ven cómo de la GT24 y en la GT26 comenzaron con aleaciones de la segunda generación del monocristal, como aleaciones CMSX4, y pasaron a lo que tienen hoy en día la tercera generación de monocristal, que es el elemento René N6. O sea, este monocristal está en lo que se conoce como el HP1 y el LP1 de este tipo de máquina, y ya lo que se conoce como el LP2 y el LP3 son aleaciones DS. Como vimos en la tabla anterior, no hace falta tener un monocristal, y ya en la cuarta y quinta etapa son álabes que son de estructuras cristalinas equiaxiales. Se me cambió la lámina. Como pueden ver, en este tipo de máquina tenemos tanto en el rotor como en el compresor como en la turbina. Le he resaltado rojo en la turbina porque es la sección caliente, ¿verdad? Donde tenemos una combinación de monocristal CMS4, después pasaron a la generación del N5 y ahora tienen la generación René N6 con recubrimientos especiales de bond coat sobre capa más la barrera térmica. Muchas veces en los manuales le ponen recubrimiento triple capa porque tienen una capa térmica, un bond coat que protege el material
contra oxidación y corrosión. Tienen también el óxido intermedio que ayuda en la interfase entre el recubrimiento bond coat y el top coat, y el top coat se conoce como la barrera térmica. Ya en el LP1, el LPT1, tanto en los blades, tenemos también monocristales, como pueden apreciar aquí, y ya lo que es el LPT 2.3 y 2.3 tenemos DS, y ya el 4 en adelante tenemos equiaxiales, estructuras equiaxiales. Todo lo que es el rotor y el compresor, hay una combinación entre materiales de acero y carbono, combinaciones de inoxidables en lo que es el rotor, y el compresor, sí hay ciertas etapas que son Naimoni 90, eso es una superaleación base níquel, y las demás son aleaciones, superaleaciones base hierro, porque tienen hierro entre su componente principal, pero tienen un alto porcentaje de cromo y de níquel que ayuda a tener un poco más de resistencia el material. Los que tengan máquinas Siemens y turbinas Mitsubishi podrán ver aquí la diferencia, ¿verdad? Es importante resaltar que en el año 1989 Mitsubishi se desliga de Siemens porque Westinghouse vendió a Siemens toda la tipología W. Entonces, Mitsubishi estaba asociado con Westinghouse, y Mitsubishi estaba encargado de lo que era la parte del compresor axial y Siemens de la turbina. Entonces, cuando ellos se desligan en el año 1989, Mitsubishi hace un cambio violento en todo lo que es la sección caliente del material. Entonces, las personas que tengan las turbinas W501FC Plus se van a dar cuenta que en los álabes estáticos, lo que es la rueda 1, la rueda 2, la rueda 3, la rueda 4, son aleaciones de cobalto. Y lo que es toda la parte rotativa de la rueda 1 a la rueda 4 son aleaciones de níquel, aleaciones equiaxiales. Cuando Mitsubishi se divorcia de Westinghouse porque Siemens lo compra, Mitsubishi hace un cambio violento en lo que son sus aleaciones y trabajan con las tecnologías de níquel. O sea, Mitsubishi cambia todo lo que es la rueda 1, la rueda 2, la rueda 3 y la rueda 4 de álabes estáticos, hasta la rueda 3, con aleaciones diseñadas por ellos de níquel. Por eso tienen otra terminología diferente como MGA 2400 más TBC. Lo único que mantenían en cobalto es la rueda 4 de álabes estáticos. En cuanto a la rueda de álabes rotativos, la rueda 1 y la rueda 2, la rueda 1 la diseña en DS y la rueda 2, 3 y 4 la mantiene equiaxial. O sea, en las máquinas que no tengan ningún tipo de modificación, no podemos decir que los diseños son equivalentes. La forma geométrica es equivalente, pero lo que es los materiales ya no son equivalentes porque Mitsubishi cambió totalmente la flota a aleaciones de níquel. Eso es algo que hay que tener muy en cuenta porque a la hora de hacer un intercambio, los usuarios que tengan dos tipos de máquinas deben entender que si les falta un componente en una máquina Westinghouse, no le pueden colocar a una aleación de cobalto al lado una aleación de níquel porque tienen resistencia y esfuerzos diferentes. Nuevamente aquí les pongo una foto para que vean granos convencionales, límites de grano. En la medida que fueron aumentando las temperaturas del proceso, los límites de grano se consideraron fallas en el material porque actúan a medida que se aumenta la temperatura, hay un mecanismo de fluencia que difunde internamente la microestructura del material, formando porosidades en los límites de 3 grados. Si ustedes tienen diferentes tipologías de máquina y ustedes hacen una prueba NDT de tintes fluorescentes y la dejan secar bien,
ustedes pueden ver la microestructura del material. Fíjense, equiaxiales lo ven de esta manera. Aquí lo que están viendo son que los granos se están exponiendo. De ese ven granos columnares desde la raíz hasta la hoja, y en el single cristal ven solamente una sola columna. En la medida que fueron mejorando los recubrimientos, a medida que iban aumentando los requerimientos de temperatura en el proceso y mayor energía, fueron cambiando también los orificios de enfriamiento. Tenemos diferentes tipos de orificios de enfriamiento, tipo matriz, tipo convencionales, tipo paralelos, transversales. Y esto es muy importante que ustedes lo revisen a la hora de hacer un estudio metalúrgico, porque debemos identificar si estos orificios están tapados, ¿verdad? Que hace que el material se caliente inadecuadamente. En muchos casos, nosotros lo que hacemos cuando hacemos un assessment, hacemos una tomografía o un scan, un CT scan, sería una resonancia magnética para materiales, para determinar qué tipo de estructura interna tengo de orificios de enfriamiento, cómo entra, porque a la hora de hacer una reparación es muy importante entregarle al cliente la prueba de flujo antes y después para determinar que el material no va a perder eficiencia porque no fluye bien. También a la hora de hacer un estudio metalúrgico, fíjense en el tope del álave, tenemos borde de entrada y borde de salida. Tenemos que identificar muy bien, ¿verdad? Qué parte del análisis estamos haciendo en el material, porque fíjense, borde de entrada y borde de salida, tenemos que identificar bien esto en el material, porque en esta gráfica le muestro cómo afecta la temperatura de los gases en el proceso. Diferentes áreas en el tope del álave, cuando lo cortamos, representan diferentes temperaturas en el proceso. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos si estamos haciendo el análisis del borde de entrada, lo que se conoce como el leading edge, o del borde de salida. Fíjense ustedes también las tecnologías F en los álaves rotativos, cómo cambia totalmente cuando tenemos un enfriamiento en el leading edge o tenemos un enfriamiento en el trailing edge. Muchas veces la gente dice, bueno, se me quemó el trailing edge, ¿qué ha pasado? Pero en el trailing edge, siempre en la parte inferior de contacto con la raíz, siempre ese es un área bastante difícil que se bloquea por el mismo proceso de fabricación. En las toberas tenemos que también tener mucho cuidado a la hora de hacer los análisis, porque tenemos que identificar qué tipo de tobera tenemos, ¿verdad? Porque ellas fluyen diferente, se comportan diferente, porque las toberas son un material sólido que en la alta tecnología tiene ciertos insertos internos que permiten el flujo del material. Fíjense en esta foto la tobera, es una tobera sencilla. Fíjense en el lado izquierdo, cuando se hace una reparación del material, todo el tipo de insertos que yo debo, ¿verdad?, retirar del material para poder hacer el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo insertos en la nueva tecnología, tengo insertos del lado del leading edge, del borde de entrada, tengo insertos del lado del trailing edge. Entonces, cuando yo hago una prueba de flujo, que el material se termina de reparar, debo ver cómo fluye del lado del borde de entrada, debo tapar el lado del borde de entrada y ver cómo fluye del trailing edge, y después hacer una prueba de fluido con el material totalmente abierto. Pero para hacer una reparación yo debo sacar todos estos insertos, ¿verdad?, para poder reparar el material base y ver si el inserto necesita algún tipo de reparación. Una vez que se repara el inserto y se instala en el material, debo tener mucho cuidado de instalarlo para que los orificios del inserto coincidan tanto con los orificios del leading edge o el trailing edge, para que no ocurra un bloque en el material que haga que el material se abombe o el material sea ineficiente a la hora de operar.
Este es un ejemplo que me pidieron uno de los asistentes con respecto a las máquinas W501, ¿no? Que muchos usuarios tienen. Fíjense, la inspección visual es muy importante en este proceso, porque la coloración del material les va indicando cómo el material está operando, ¿no? Entonces, fíjense, esta es una tobera de primera etapa. Esta coloración de la tobera del lado izquierdo de la gráfica es una tobera que trabajó bien, ¿verdad? 48.000 horas completas, lo que sí se nota que el color anaranjado indica que ciertos orificios de enfriamiento estaban trabajando un poco más calientes en el equipo. Por eso se ve esa franja de coloración anaranjada, pero en general trabajó bien, ¿verdad? Y cuando se hace una reparación se debe analizar por qué la tobera tiene este tipo de coloración que sale de los orificios de enfriamiento para analizar si hay algún tipo de partícula contaminante en los insertos. En la microestructura se ve ovalizada la fase gamma prima, pero se puede decir que es recuperable. La tobera que tenemos del lado izquierdo, derecho, perdón, de su lámina, es una tobera que las marcas está totalmente agrietada. Esta tobera trabajó en un ambiente contaminante por la coloración que se puede observar. Es muy importante cuando ven este tipo de coloración, sobre todo hay que determinar qué elemento está impregnado la superaleación. Como pueden ver aquí abajo, ¿verdad? Se analizaron las grietas en la microestructura, pero sobre todo se deben analizar los elementos de aleación de este tipo de agrietamiento, porque hay ciertos elementos que hacen el material un poco irreparable. Por lo menos el que opera en México en el área de Cantarell, si tiene mucho nitrógeno por la extracción del gas, y el material se contamina con nitrógeno, no se puede reparar la tobera porque no hay manera de eliminar ese nitrógeno impregnado en el material. Y si hay ambientes donde hay mucho azufre y está impregnado en el material, en estos edificios, eso tampoco se puede recuperar. Por eso ustedes ven la diferencia, quise poner estas dos toberas para que ustedes vean la coloración del material, es un indicio de que ustedes deben analizar el medio ambiente y analizar desde un punto de vista químico y metalúrgico qué sucede en el material. Ya eso es la inspección visual. Una vez se reparan, como pueden ver, en muchos casos cuando son reparables, esta es una tobera de primera etapa. Es muy importante que se conserve su forma geométrica, pero sobre todo que los orificios de enfriamiento no estén bloqueados con ninguna partícula de barrera térmica de TBC. Esto se debe analizar con una lupa. Inclusive tienen que ver que una vez que se abran nuevamente los orificios de enfriamiento, no queden unos más grandes que otros, porque eso significa que en un área va a fluir más que otra, y deben ser bastante, yo diría, picky en este tipo para ver con una lupa todo este tipo de materiales que después que está recubierto no esté bloqueado. Y sobre todo analizar las pruebas de flujo que puedan tener, que deben tener en sus reportes de reparación, que les deben mostrar cómo fluyó primero, cómo fluyó después y el flujo total en cuanto a componente para comparar si el material está bien reparado. Una repetición un poco más de todos los tipos de sistemas de flujo, ¿verdad? En los álabes no solamente se ve el sistema de flujo en los álabes rotativos, también tenemos que identificar qué tipo de tope tiene el álabe, si tiene algún tipo de gualdera y cómo es su sistema de enfriamiento. Como ustedes pueden ver, el álabe de la derecha es un álabe de una tecnología avanzada, donde tenemos una circulación de aire interna y otra circulación de aire en el trailing edge del material. Y al igual, esta tobera de HP tiene dos sistemas de enfriamiento diferentes.
uno para el leading edge y uno para el trailing edge. Esto que están viendo aquí es el inserto, ¿verdad? Por eso se tapa para hacer las pruebas de flujo para comparar cómo es el flujo del material internamente en el componente estático. Aquí ven también, tenemos dos insertos. Tenemos un inserto del trailing en el leading edge, en el borde de entrada, y tenemos un inserto en el trailing edge, y esto es una característica en las máquinas high-tech que debemos conocer para cuando hagamos las pruebas metalúrgicas. ¿Qué sucede si se me bloquea el componente porque no he colocado bien el inserto? Se me abomba el lado del leading edge, como pueden ver aquí, ¿verdad? Entonces el material no está fluyendo el aire como acorde en el componente, y entonces ven como el área del trailing edge se abomba. Pueden ver en el trailing edge, como en el leading edge sucedió esto, como se abomba, y cuando analizamos el material vemos que el inserto no se colocó en la posición adecuada e hizo que no fluyera el aire como debe ser dentro de la tobera de primera etapa, que ocasionó un confinamiento de temperatura en esa área hasta que el material se reventó. También pueden ver aquí este tipo de coloración de un lado del abombamiento verde. Ese es un tipo de coloración que se debe estudiar porque también puede ser asociada con el elemento azul. Nuevamente, mucho cuidado cada vez que hagan un estudio de reparación de estos componentes, que deben chequear internamente qué tipo de insertos tienen. Y en la parte de los álabes rotativos es importante determinar el tipo de álabe que tienen, qué tipo de raíz tiene el álabe, porque la raíz del álabe es un área donde ustedes tienen que ser muy cuidadosos, porque no se acepta reparación en la raíz del álabe. El área de aserración es el área de soporte del álabe en el disco, y por lo tanto no se puede reparar. Sobre todo hay muchos usuarios que tienden a hacer blending suave en el área de los valles de la serración, lo cual puede inducir a fallas por problemas de ductilidad en el material. Tenemos álabes con tope, ¿verdad? Este tope del álabe es muy importante que se conserve su altura exacta, porque encima del álabe va a haber una zona de un bloque térmico y un espacio suficiente para que fluya el aire. Si usted tiene un espacio muy grande, entonces la máquina va a resultar ineficiente en la operación del equipo. Por lo tanto, este tope del álabe es muy importante. Los que tienen cierre con gualderas, es muy importante que se revise el área de endurecimiento del material. Tienen diferentes tipos de gualdera, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado en el análisis del material y cuáles son las áreas que ustedes pueden soldar o aplicar un tipo de recubrimiento con partículas, porque las áreas que tienen 90 grados, 180 grados, siempre sufren agrietamiento cuando las piezas se reparan. Debemos tener cuidado al respecto. Y sobre todo, cuando ellas están operando, ustedes tienen que ver el área del chatting donde ellas se golpean, en el área de endurecimiento superficial, que ellas estén haciendo el chatting correcto. Y estos sellos del tope también se deben chequear que tengan la altura correspondiente para que no haya ineficiencia en el componente. Aquí hay varios ejemplos que ustedes vean en diferentes tipos de máquinas. Fíjense, por lo menos la GT8, la rueda 3 de los álabes, tienen un tipo diferente de sello Z, como pueden ver aquí, y diferente a la GT13, la rueda 2 de los álabes, donde se puede observar que es un poco más fino y se debe tener cuidado a la hora de seleccionar el material para la investigación. Hay ciertas modificaciones que ha hecho el fabricante, ¿verdad? Este es un ejemplo
que puso un usuario en el primer día de la jornada que me pareció un ejemplo interesantísimo para mostrar en esta capacitación, donde pueden ver que en la máquina 11N1 el fabricante hizo un cambio de diseño de álabes con tope, le colocó gualderas, sello Z. En muchos casos esto se hace porque el álabe pesa mucho y esto es un buen cambio a la hora de hacer un upgrade en la máquina, de cambiar el álabe por las gualderas. Pero lo que hay que tener mucho cuidado es cómo esa gualdera opera en el equipo, cómo opera el sello Z, porque una vez que ese material se desgasta, porque el área está endurecida con un tipo de material para resistir, como en este caso que vean cómo se desprendió el recubrimiento. Este es un caso que está bajo investigación ahora para determinar por qué se cayó el recubrimiento. Tenemos un recubrimiento que se ha desgastado normalmente por el efecto del chatting, pero tenemos un recubrimiento que por el efecto de chatting se ha desprendido totalmente y hay que identificar por qué. En muchos casos, cuando la superficie que se va a aplicar, como esa área está endurecida para soportar esos esfuerzos mecánicos, muchas veces se tiene que tener en cuenta que el área debe estar bien limpia para poder soportar todos estos esfuerzos. Teniendo aquí unos problemitas para cambiar las slides. Esto es lo que viene en el futuro, ¿verdad? Se los voy a mencionar aquí porque esto todavía no está totalmente, está en estudio de investigación. Esto es lo que se conoce como fabricación aditiva, additive manufacturing. Actualmente se están haciendo estudios, ¿verdad? Con los diferentes canales de enfriamiento que puede tener el material. Se están haciendo estudios para optimizar los sistemas de enfriamiento longitudinal y transversal. Se están haciendo estudios para mejorar los tipos matriz, que son uno de los mejores enfriamientos que tiene un componente. Esto está en lo que es la máquina GT26 y GT24, porque es un enfriamiento en turbulencia. El problema que existe con este tipo de enfriamiento, como ustedes pueden ver aquí en la matriz, es que si se llega a ensuciar la matriz, es un punto caliente, ¿verdad? Que se conserva ahí y destruye el material. También se están haciendo estudios por fabricación aditiva de los enfriamientos transversales. Esto es lo que está ahora en el mercado para mejorar el enfriamiento del material y poder trabajar a mayor temperatura en el proceso. Esto aunado con los recubrimientos EBC, Environmental Barrier Coating, es lo que viene en el futuro de aquí en los años 25-30 para las máquinas de alta tecnología. Esto se lo quise presentar para que ustedes vieran cuál es el futuro, y a las personas que me preguntaron sobre este tema les voy a enviar unos papers para que ustedes lean sobre este proceso. En relación al rotor de la turbina, no lo vamos a tocar en este punto porque el rotor de la turbina está caracterizado porque son puras aleaciones base de acero al carbono, ¿verdad? En muchos casos lo que sufren los álabes que son de acero inoxidable de la familia de los aceros martensíticos, lo que ellos sufren son tipos de desgaste por la gota de agua que puede ser corregido con recubrimientos de cobalto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a seguir entonces. Si quieren, hacen la pregunta o alzan la mano para cualquier consulta. ¿Cómo voy a hacer el análisis de vida remanente en el material? ¿Qué tipo de ensayo voy a utilizar y las pruebas metalúrgicas? Hay técnicas directas de inspección que, como nos dimos cuenta, ya debemos utilizar. La prueba visual es muy importante para determinar qué agente extraño tengo en el material. También dimensionales, es importante hacer mediciones con vernier para si tenemos algún tipo de distorsión en el material. Los líquidos penetrantes pueden ser fluorescentes, deben ser fluorescentes que no afecten, que son los mejores para ver cualquier daño en una superaleación. Partículas magnéticas no son recomendadas utilizar en una superaleación. ¿Por qué?
porque las superaleaciones son no magnéticas. Si usted utiliza un tipo de partícula magnética, usted debe magnetizar la aleación para obtener resultados que no valen la pena hacerlos porque el material después es muy difícil desmagnetizar. Se deben hacer radiografías, tomografías o CT scan para ver en los talleres especializados. Técnicas indirectas de inspección, que no son análisis químico para determinar qué tipo de aleación, pero ustedes como los usuarios deben tener el tipo de aleación de los materiales en sus manuales de mantenimiento. La corriente de Erie es una prueba que se está utilizando mucho ahora. Ahorita hay unas técnicas que se conocen como PCRT, Procesos Compensate Resonance Testing, que PCRT, que son procesos para resonancia con corrientes de Erie. Son procesos que determinan si ustedes tienen un cambio en la microestructura del material. Son procedimientos que están en estudio ahora. Nosotros hemos hecho ciertos estudios para verificar si cuando se hace la extensión de vida útil del material, todas las partículas internas están totalmente ordenadas y ese procedimiento puede ayudar, y también el ultrasonido. El ensayo dimensional, como le dije anteriormente, es para que ustedes puedan identificar qué tipo de componente tiene y qué tipo de tipografía de los cooling holes tienen, tanto en los álabes rotativos, si tienen topes, si tienen gualderas, qué tipo de gualderas tienen, qué tipo de sistema de enfriamiento tienen, para entender desde un punto de vista mecánico cómo se deben hacer las reparaciones y las pruebas de flujo. También es muy importante comprobar las propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas lamentablemente son pruebas destructivas, tenemos pruebas de esfuerzo, tenemos pruebas de dureza. Muchas personas desestiman las pruebas de dureza en los álabes de las turbinas a gas, pero las pruebas de dureza dan evidencias de la ductilidad del material, por lo cual en una falla siempre se deben incluir las pruebas de dureza. También tenemos lo que se conoce como el ensayo de creep, el esfuerzo de ruptura en caliente. Este ensayo de creep nos ayuda a determinar las propiedades mecánicas del material en caliente, porque es un ensayo de esfuerzo, como si estuvieran haciendo un ensayo de esfuerzo, solo que tiene un horno adherido en el ensayo, donde se coloca la probeta a la temperatura del proceso y se va agregando esfuerzo. Esto se contabiliza por días, horas de fractura, porque cada aleación ya tiene las características para su ensayo. En algunos casos, cuando los materiales trabajan en ambientes de muy bajas temperaturas, hay que hacer ensayos Charpy o ensayos de fatiga. Ensayos de fatiga de alto ciclo o fatiga de bajo ciclo. Disculpen, ya estamos otra vez. Ya pueden ver la lámina, ¿no? Existen estándares para cada una de las pruebas, ¿verdad? No los vamos a tocar aquí porque me quiero enfocar. Alejandro tiene una pregunta. Alejandro, ¿tiene alguna pregunta? ¿Me pueden escuchar bien? Muy clara la exposición. Era para dar un aporte que muy claro. Gracias. Ok, gracias. Porque es que a veces se me va, ¿no? En los métodos de inspección hay unas normas ASTM, AMS que se deben aplicar. Yo a los asistentes les voy a pasar copia de esto, y sobre todo copia de estos tipos de estándares, que es bueno que lo revisen a la hora de que ustedes tengan que hacer una calificación destructiva, una prueba visual, una radiografía, que nos dan los parámetros para nosotros identificar cuál es la norma específica para hacer estos tipos de ensayos.
Eso se los vamos a pasar porque no los podemos tocar como parte, solamente se los quería mencionar. El análisis metalúrgico. Ya hemos identificado el componente en la inspección visual, ya hemos hecho el estudio dimensional, ya tenemos clasificada nuestra máquina. Ahora vamos a hacer el estudio metalúrgico, donde vamos a determinar por qué el material se está degradando. Cuando hacemos el estudio metalúrgico, tanto de un alave estático como rotativo o de cualquier componente, debemos tomar diferentes áreas del material, inclusive de la raíz que no está afectada térmicamente, sino solamente, y de los canales de enfriamiento para hacer un estudio detallado de qué tipo de degradación tiene el material. Existen diferentes técnicas de montaje con baquelita. Aquí también les puse una probeta de esfuerzo mecánico. Es una probeta de 5 centímetros de largo para hacer el esfuerzo de ruptura en caliente. Pero es muy importante la forma en que ustedes toman la muestra, que no solamente una sola muestra. Debemos cortar el área en el álave hasta la raíz, porque la raíz, recuérdense que la raíz está sometida solamente a esfuerzos mecánicos y no a esfuerzos térmicos, y ella ayuda a comparar cómo está la hoja del material. El objetivo del ensayo metalográfico es determinar los cambios en la estructura interna y externa en términos de desgaste del material en forma de microcavidades a lo largo de los límites de grano, cuando tenemos máquinas que la microestructura cristalina son los límites de grano. Tenemos también formación de fases frágiles como la fase sigma y capas continuas de carburo que en las aleaciones de níquel no son consideradas aceptables. Tenemos envejecimiento de la fase gamma prima. La fase gamma prima, que es la fase que analizamos en las aleaciones de níquel, es una fase cúbica. Pero si nosotros hacemos unos estudios y la vemos ovalizada, significa que la fase está envejecida. También debemos hacer detección del contenido de sales y sulfuros originados por el mecanismo de corrosión, y también estas pruebas metalúrgicas nos ayudan a ver la degradación del recubrimiento. Aquí pueden ver un álave donde se ha hecho un análisis metalúrgico para determinar el mecanismo de degradación. Pueden ver en la foto del lado derecho las partículas de gamma prima, cómo están totalmente globulizadas. En la parte inferior, esa es una foto de una fase gamma prima en su forma cúbica. Y cuando se hacen ensayos de material, se analiza tanto la hoja como la raíz del álave, porque la raíz del álave está sometido solamente a esfuerzos mecánicos. Si usted ve una globulización en la fase gamma prima en la raíz, es el momento de analizar cómo está la mezcla en el proceso, que la temperatura está llegando a la raíz, porque la temperatura debería estar ubicada en la hoja del material. Podemos ver cavidades en los límites de grano. Y también, fíjense ustedes, los óxidos en una prueba metalúrgica se ven de coloración blanca, diferente al tipo de material base, como ustedes pueden ver aquí. ¿Cómo determinamos si es un tipo de corrosión en caliente? Porque debemos hacer un análisis químico, o el que tenga facilidad de un microscopio electrónico de transmisión, se puede colocar la muestra y con lo que se conoce como el IDAX, cuantitativamente se puede determinar qué tipo de elementos están oxidando el material. En este caso les muestro un detalle más importante del recubrimiento, donde la sección transversal, en la foto del lado derecho, del lado izquierdo, pueden ver vista del recubrimiento, cómo se ve normalmente el recubrimiento en una metalografía. Después tenemos el recubrimiento agrietado, ven cómo la grieta pasa el metal base y se comienza a ver la merma del material, ¿verdad? Cuando ya esta merma está totalmente agotada, cuando está totalmente mermado, metalúrgicamente se ve el material
blanco, y aquí se pueden ver cómo en las estructuras cristalinas donde dice recubrimiento agotado, se empieza a ver totalmente las estructuras cristalinas sin el recubrimiento. Cuando el recubrimiento está agotado, significa que la base de aluminio, la base beta, ha sido mermada, conllevando esto a que el material falle totalmente. En este caso le puse esta lámina, que es un Álave High-Tech, ¿verdad? De HP, donde se ve un problema de corrosión en caliente. Esta es una metalografía que se ve visualmente para que ustedes vean cómo está degradado el recubrimiento, pero se ve como una señal específica que hay que estudiar, ¿no? Se ve agrietamiento en la barrera térmica. Esto es un Álave de monocristal, que el que tenga, por lo menos en la GT24 y en la GT26 se puede ver este tipo de defecto. Cuando analizamos metalúrgicamente, fíjense ustedes, y hacemos la descripción del material, esta es una máquina high-tech, donde las partículas que han entrado en la máquina se ha formado como un depósito tipo vidrio, tipo glass, encima de la barrera térmica. Aquí vemos cómo el recubrimiento se ha roto, ¿verdad? El spallation crack se ha craqueado totalmente. Tenemos la barrera térmica, o sea, la capa enlace entre lo que se conoce como el bond coat y la barrera térmica se ha roto, pero encima de la barrera térmica hay unas partículas que están contaminando el material en forma de tipo vidrio, una microestructura tipo glass, ¿verdad? Que ha hecho que el recubrimiento se agriete. Esta es una máquina high-tech que maneja muy alta temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Estas partículas de silicio que entran en la turbina, ellas se cristalizan encima del recubrimiento. Por eso es bueno hacer una identificación para determinar cuáles son los sólidos con el análisis del IDAX en este tipo de material. A la vez, en las pruebas mecánicas se hace el ensayo de esfuerzo de ruptura, ¿verdad? Se hacen diferentes barras y se puede determinar cuál es la vida remanente del material con este tipo de esfuerzo. Muchas veces, si ustedes hacen una prueba de ruptura, sacrifican un material de la flota, pero eso les ayuda a identificar cuál es el comportamiento de la flota teniendo la trazabilidad del material con las pruebas mecánicas. ¿Tienen alguna pregunta para seguir? No veo ninguna mano alzada. Efectos metalúrgicos del servicio. ¿Qué voy a ver en mi servicio? En los efectos metalúrgicos del servicio, vamos a analizar desde el punto de vista metalúrgico cómo se ve la degradación metalúrgica en el sentido, cómo se ve el creep, que es la deformación plástica del material con tiempo y temperatura, cómo se ve el envejecimiento de la microestructura, de la morfología de la fase gamma prima. Acostúmbrense a que la microestructura en la sección caliente es gamma prima en las aleaciones de níquel. Los daños por inestabilidad superficial, ¿qué significa esto? Porque la máquina está afectada por lo que arrastra el fluido de partículas contaminantes, como lo que entra en la máquina. Entonces podemos tener oxidación y merma de elementos aliantes del material base o del recubrimiento, podemos tener corrosión en caliente, podemos tener sulfidización, podemos tener erosión o desgaste y rozamiento. Los daños mecánicos son los daños intrínsecos de la operación del equipo. Podemos tener fatiga mecánica, que son sobrecarga, o también tenemos fatiga mecánica, sobre todo en las piezas estáticas, porque lamentablemente tenemos que trabajar en pico, ¿verdad? Tenemos que arrancar constantemente la máquina cuando ella es necesaria, ¿verdad? Y tenemos diferentes tipos de fatiga. Tenemos fatiga de bajo ciclo y tenemos fatiga de alto ciclo. La fatiga de varios ciclos es una fatiga lenta, ¿verdad?
que ocurre constantemente por los ciclos de arranque y paro constante de la máquina. Pero la fatiga de altos ciclos se origina por la excitación aerodinámica en el cambio de frecuencia natural del material. Y se debe a las condiciones de operación, pero también se debe a la variación del flujo, de la entrada del flujo en la máquina. ¿Qué pasa en la fatiga de alto ciclo? Los problemas de resonancia afectan la frecuencia natural del álave, pero si el álave solamente tiene un problema aerodinámico de frecuencia natural, se puede analizar qué es lo que está afectando la frecuencia natural del material y existen tratamientos térmicos que pueden devolver el material a su frecuencia original. Aquí les presento la fase gamma prima, los cúbica y la fase gamma prima secundaria para que se acostumbren a verla en todos sus deportes. Cuando la fase se degrada porque el material ha operado de 25.000, 50.000 horas, como pueden ver aquí la fase nueva en la foto de la izquierda, ha trabajado con el tiempo. Esta fase está degradada porque está globulizada. También si hacemos un estudio microestructural, ¿verdad? Podemos ver cómo hay microcavidades en el material y estamos en un proceso de creep. Hay muchas veces que el material falla por creep porque ha pasado el creep primario, el creep secundario y ya cuando estamos en el creep terciario es cuando el material se fractura. Aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los materiales que son equiaxiales, de no llegar a un extremo de creep por ruptura. Cuando tenemos un material que ha sido envejecido y aplicando el concepto de economía circular y sostenibilidad del ambiente, hay tratamientos térmicos que pueden regenerar la microestructura del material. En los materiales que presentan muchas porosidades, lo primero que se hace es un tratamiento térmico de HIP. Es un tratamiento en caliente que es un tratamiento de compresión que colapsa todas las cavidades en el material y hay diferentes tratamientos térmicos en solución sólida donde la fase envejecida gamma prima puede recuperarse totalmente. Estos son tratamientos que, dependiendo del tipo de la aleación, ya están totalmente probados que se pueden realizar. También cuando estamos en un proceso de fluencia lenta o creep, que no nos hemos dado cuenta del tipo de agrietamiento en el material y se forman vacíos en él, tenemos fracturas tipo creep que se pueden ver aquí en el material, en las aserraciones del material. Aquí se ve la coloración diferente en el material, donde vemos donde ha empezado la grieta. Las zonas más oscuras determinan la zona de falla y las zonas más claras es cuando el material ya se ha fracturado. Aquí tenemos materiales que después de hacer estudios se han optimizado para propiedades en CRIP, cómo ha sido la optimización del proceso, se han aplicado barreras térmicas, ¿verdad? En algunos casos, unas capas más gruesas que han colaborado a disminuir la temperatura en el componente. Aquí se ven diferentes ejemplos de materiales en las máquinas ASTO y también en otras máquinas de otras tipologías. También la fatiga del límite de Graham puede ser producida por fases indeseables que se analicen en el sistema y microestructuralmente vemos específicamente la fase sigma, que es una fase bastante destructiva en el sistema, la cual se localiza en los límites de Graham. Este es un caso de un envejecimiento superficial del material. Fíjense cómo esta es una ingeniería de reverso donde el material no se hizo el tratamiento térmico adecuado y se observa una fractura intergranular donde la fase gamma prima se envejeció violentamente. En este caso se determinó un álave rotativo, no se demostró en los récords de operación que
el álabe estuviera trabajando con exceso de temperatura. Esto es algo muy importante, que no porque la fase gamma prima esté deformada, sobre todo en un álabe que es ingeniería de reverso, debemos determinar que nosotros quemamos el material. Se deben hacer pruebas y se debe analizar toda la data de operación para determinar si fue una fabricación fallida donde no se le dio las características acordes a la fase gamma prima. Aquí vemos un ejemplo de degradación por inestabilidad superficial que consiste en la merma de elementos aliantes en la aleación. Es importante tomar en consideración que estas aleaciones tienen recubrimientos de compuestos por capas de aluminio y cromo, óxido de cromo. ¿Qué pasa? Cuando el material trabaja a muy alta temperatura, el aluminio se degrada y forma lo que se conoce como óxido de aluminio. Ustedes van a ver en sus procesos operacionales cómo la turbina tiene como muchas partículas blancas o está como un blanco curioso en el material, que puede ser por la presencia de la capa de aluminio que se ha descompuesto porque la temperatura del proceso es muy elevada. Cuando ustedes hacen los estudios metalúrgicos pueden ver cómo es la merma del material y su oxidación interna del níquel. Quiere decir que el níquel ha pasado en el proceso de oxidación, se ha mermado, pero no se ha perdido, se ha transformado. Ocurre lo mismo en los bloques térmicos cuando están expuestos a altas temperaturas. En este caso, este tipo de oxidación, este material no es chatarra, pero se puede mejorar con un recubrimiento. Al igual pueden tener procesos de oxidación en las piezas grandes como el Hoga casing. Se nota que en la parte inferior, en la zona de enlace, hay siempre como procesos de oxidación de altas temperaturas. Fíjense las grietas que se forman. Eso no quiere decir que esto no es reparable, se puede reparar, pero hay que analizar la grieta, ver qué tipo de contaminante tiene y aplicar recubrimientos adecuados para este proceso. Lo mismo ocurre con el vent carrier. El vent carrier en estas turbinas tienen como una parte débil en lo que es la segunda etapa, que se ve como tipos de oxidación por altas temperaturas. Esto puede ser recuperado perfectamente y aplicado un recubrimiento para evitar este proceso. Como pueden ver, ¿verdad? Inicialmente y después él se puede recuperar. La oxidación en caliente. La oxidación y la corrosión en caliente tienen tendencia a que se confundan, pero la corrosión en caliente, la característica principal de la corrosión en caliente es que tiene la presencia del elemento azufre en todos los casos. Existen dos tipos de corrosión en caliente. Tenemos el tipo 1, ¿verdad? Y el tipo 2. El tipo 1 ocurre a altas temperaturas y es totalmente dependiente, independientemente del azufre. El problema con este tipo 1 es que el elemento se forma parte de la aleación y el material no puede ser recuperado. Cuando ocurre bajas temperaturas, que es la tipo 2, el material sí se puede recuperar porque, como ven en la fotografía inferior, forma una costra el material que permite que pueda ser eliminada. Entonces tenemos que identificar la corrosión en caliente. Se produce rápidamente bajo dos mecanismos. Tenemos mecanismo tipo 2 que ocurre a baja temperatura en 700 grados centígrados aproximadamente, y la tipo 1 ocurre ya a altas temperaturas entre 875 grados centígrados y depende totalmente del contenido de azúcar. Así pueden ver cómo este tipo de grieta, fíjense el material base, ¿verdad? A medida que el material opera, que el recubrimiento se abre y se cierra, entran partículas contaminantes y la grieta se empieza a formar debajo del material. Por eso cada vez que veamos una grieta en un recubrimiento debemos tener mucho cuidado, porque puede ser que la grieta ya esté extendida hasta el metal base.
Aquí también se pueden ver ciertas arrugas en el recubrimiento, ¿verdad? Y cómo el bond coat se ataca. Se forman orificios en el metal base. Esto es una máquina high-tech donde se hizo una comparación con los nuevos recubrimientos LOCA TBC del lado derecho, que tienen elementos de las tierras raras como el galadolinio, y recubrimientos normales TBC del lado izquierdo solamente de itria y cinconia. Esto es uno de los nuevos adelantos que se están haciendo ahora con las máquinas de alta temperatura, donde se están utilizando las tierras raras, el galadolinio principalmente unido con la circonia, donde resalta que el TBC es muchísimo mejor y ellos se conocen como LOCA TBC. Fíjense, solamente como una barrera térmica de itria y circonia no es suficiente para los procesos de altas temperaturas. También tenemos procesos de corrosiones calientes. Este es un monocristal de una máquina aeroderivada GG8, la segunda etapa, donde la máquina opera con fluido líquido. Fíjense el tope del álave, el área de los sellos, fíjense en la parte de arriba donde dice ejemplo en servicio. El azufre del gas fue disminuyendo y degradando el material. En la foto de abajo pueden ver cómo los sellos se consumieron en relación a un material nuevo, pero analizando la fase gamma prima nos damos que la estructura del material, o sea, el material no está degradado técnicamente, lo cual no es una chatarra, pero para el fabricante está desclasificado para las reparaciones. Esto se recuperó, como lo ven del lado derecho, se reconstruyeron todos los sellos del material, se recubrieron con un recubrimiento más resistente al azufre de cromo y silicio y se aplicó un LOCA TBC con galonio y tierras raras para que tuviera una mayor duración en la máquina. Aquí tenemos otro ejemplo de corrosión en caliente en un álave de un disco de una turbina, donde ven en la foto de el lado izquierdo la falla del álave de HP. El álave se desprendió y destruyó la primera y segunda etapa, pero quedó una muestra de álave en la raíz. Cuando hacemos el análisis metalúrgico nos damos cuenta que la fase gamma prima tiene su forma ordenada, pero en su proceso de instalación el álave fue instalado incorrectamente. Se hizo un blending en el álave y quedó el álave recostado en el material. Una vez que se hizo la prueba del IDA, se demostró que también había circulación de azufre, pero fíjense la metalografía del material, ven diferentes coloraciones, ven un área roja que significa que ha estado operando a altas temperaturas, el área blanca es área con diferentes tipos de estriaciones de fatiga y la zona gris oscura es el material original. Los problemas de erosión se confunden también a simple vista, como pueden ver aquí, con problemas de corrosión en caliente o de oxidación. Por eso es importante hacer una prueba de IDAS para que ustedes determinen cuáles son los elementos en el material que causó este tipo de erosión. Cuando hacemos la prueba, fíjense, conseguimos mucho azufre, ¿verdad? Elemento azufre, elemento calcio, que esto significa que fueron partículas que entraron del medio ambiente, específicamente de silicio, que afectó el material. Muchas veces las fallas del material son por problemas de degradación y desgaste aerosónico. Esto pasa mucho los que tienen turbina Alstom GT11N2 en la zona del Hoggar casing, la parte baja del Hoggar casing en esta área, con el separador de flujo. En la conexión del separador de flujo está determinado que se va desgastando, ¿verdad? Por el contacto que tiene con el área. Se ve la zona brillante, aquí se ve perfectamente la falla,
Esto se ha corregido en las reparaciones colocando un endurecimiento superficial en el material. Y lo pueden ver. También se han tenido fallas de este componente por fatiga de alto ciclo. ¿Cómo se determinó? Los que tengan este tipo de máquina, se ven las marcas de playa constantemente en el equipo, ¿verdad? Y lo que se hizo en este caso para reducir los esfuerzos en el material fue cambiar el diseño y colocar una barrera térmica mejor. Los mecanismos de degradación tipo mecánicos, como los tipos de fatiga termomecánica, los sacos fatiga y fatiga de alto ciclo, son muy importantes de analizar porque ellos van a depender de las veces que usted arranca el equipo y lo apaga. Cuando el equipo se arranca, el componente estático se apaga, se abomba, y cuando el equipo se apaga, el componente estático se adelgaza violentamente. Entonces, si este componente está sometido constantemente a esos esfuerzos fluctuantes, ustedes van a ver grietas repetidas en el material de este tipo, ¿verdad? En algunos casos ellas pueden ser reparables, en otros no. También pueden ver en la turbina a gas, en lo que es OGA casing, también se ven muchas grietas en la parte de unión de soldadura, grietas de tipo de fatiga de alto ciclo, y también en los materiales de anillo. También en el álave de segunda etapa, el que tenga una máquina GT11N2, en el lado cóncavo, en este cambio de perfil, van a ver grietas ocasionadas por fatiga termomecánica, pero ese tipo de grietas, como pueden ver aquí, se han resuelto afinando un poco el área y agregando una barrera térmica en ese tipo de material. Este ya lo vimos. Los daños por fatiga de alto ciclo se ven cuando las piezas se rompen y ustedes ven marcas tipo playa, marcas tipo cóncavas en el material, ¿verdad? Este tipo de marcas de playa le está dando a usted la evidencia de que tiene un problema de fatiga de alto ciclo. Este es un ejemplo práctico de una máquina que trabajó casi 48,000 horas y ya justo al momento de sacarla de operación, el material falla por fatiga de alto ciclo. Fíjense el pedazo que se sacó, cómo tiene estriaciones de fatiga en diferentes direcciones. Esto indica el afectamiento que tuvo el material por el cambio de fluencia. En las pruebas de fractografía, vean las líneas, cómo se difunden de sus estriaciones, y se ve un área que no tiene ningún tipo de estriaciones, que es el área inicial donde se empezó a hacer el estudio. Todo el mundo pensaba que este material falló porque el operador se pasó las horas de operación, pero no fue cierto. El fabricante lo acusó de que él estaba pasado en las horas de operación y eso fue lo que pasó, pero el estudio mecánico, el estudio metalúrgico determinó que era una fatiga de alto ciclo, pero eso no quiere decir que fue un problema de operación. Después que se hizo un estudio mecánico, se determinó que la frecuencia en la cual se había indicado por el fabricante que la máquina iba a operar es la frecuencia que causó que el material entrara en resonancia. Por eso hay que tener mucho cuidado en estos estudios donde no porque el material falló por fatiga, ustedes se van a conformar con la prueba metalúrgica, hay que hacer también el estudio mecánico, porque ese material entró en resonancia. Porque puede ser que el modo de operación del equipo afecta el material y cambia su frecuencia natural para que el equipo entre en resonancia. Entonces, la prueba metalúrgica dio evidencia también de que el material no tenía ningún defecto de fabricación. Pasando la prueba mecánica fue que nos dimos cuenta que el material estaba operando en una frecuencia que afectaba, causaba resonancia interna en el material. Hay diferentes tipos de pruebas, pero ustedes como usuarios lo más importante es que identifiquen en su turbina cada etapa, qué temperatura opera, qué presión tienen en el proceso, qué tipo de álave tienen, qué tipo de estructura cristalina tienen, qué tipo de
enfriamiento tiene y si es posible en alguna oportunidad que tuvieron algún tipo de falla mecánica, colectar todos los análisis de elementos finitos y pruebas de modelación del flujo en la turbina, que esto sirve para transferir todo ese tipo de estudios a la flota. Cada análisis que uno hace de elementos finitos determina qué tipo de esfuerzo está sometido el material. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Ok, seguimos. ¿Qué vamos a hacer con estos hallazgos metalúrgicos que más o menos les he tratado de dar en esta capacitación, verdad? En la evaluación metalúrgica, que incluye tanto el análisis metalúrgico como los estudios mecánicos, nos ayudan a evaluar la caracterización del deterioro en el material. La información que nosotros recolectamos puede ser transferida a la flota, pero cuando se transfiere a la flota debemos analizar el ambiente de operación del material. Esta también información puede contribuir a alargar los ciclos de mantenimiento recomendados por el fabricante, pero hay que analizar muy bien el ambiente porque no se puede transferir a la flota por unanimidad, pero sí se puede transferir a materiales que son demasiado costosos como los materiales de monocristal o las aleaciones de este. También sirve para identificar los cambios en la reparabilidad de los componentes para extender su vida útil, porque después que ustedes hagan el estudio de degradación, en los materiales que no están recubiertos con barrera térmica, se puede utilizar una barrera térmica, sobre todo en las máquinas maduras. Usualmente se suele utilizar solamente barrera térmica para la primera etapa, pero ahora se está extendiendo hasta la segunda etapa y la tercera etapa solamente con una capa enlace como un bond coat, una encroli, se puede recubrir, dejando la cuarta y quinta etapa solamente con un aluminizado. Si van a hacer un cambio de modelo de un material que tiene tope, extenderlo hasta un álame con gualderas, deben tener muy bien documentado por el fabricante ese tipo de cambios, sobre todo en el área de los hechos Z, donde ocurre el chatting, que tengan el recubrimiento superficial adecuado para el proceso. Toda esa data que ustedes recolectan es muy interesante para sus programas de mantenimiento. Esto que les he tratado de explicar es cómo hacer un assessment en el componente, ¿verdad? Es como si dijéramos, vamos a hacer un análisis de falla del componente, ¿verdad? Es un assessment del componente, donde en el assessment preparo un flowchart, ¿verdad? Un diagrama, donde el modelo, las características y la historia de operación del componente es muy importante. La data de operación es muy importante. La selección del componente también es muy importante dentro de lo que ha fallado. Es importante comparar lo que ha fallado con lo que no ha fallado, ¿verdad? Porque eso nos da muchas variables en el proceso. Debemos hacer estudios dimensionales para ver si nuestro proceso distorsionó el material. Debemos hacer análisis químicos para identificar cuál es la reacción en realidad que tenemos en nuestro equipo y sobre todo si nos han hecho el fabricante un upgrade de un equiaxial, una estructura equiaxial a un DS o si nos ha ofrecido un monocristal. ¿Cuál es el tipo de recubrimiento que tenemos, verdad? Si no está recubierto, si está recubierto, cuáles son las pruebas que debemos seguir, cuál es la data metalúrgica. Con esto, lo que yo les quiero evidenciar es que no el que tiene una máquina que trabaja con un monocristal es lo mejor que hay en el mercado. Podemos sobrevivir con lo que tenemos en máquinas maduras sin entrar en tecnologías costosas como un monocristal, trabajando con una barrera térmica o con un recubrimiento de otro tipo. También utilizando las técnicas de investigación de Ishikawa, ¿verdad?
nosotros colocamos en las técnicas todo lo que hemos estudiado en el proceso para que nos ayude a tomar decisiones en cuanto al análisis del material. Los usos de los análisis metalúrgicos nos ayudan con las acciones correctivas que pueden incluir cambios en los intervalos de mantenimiento e inspección, cambios en los procedimientos de instalación, introducción de nuevos esquemas de monitoreo, modificación de diseños en el componente o cambio en las condiciones de operación, ¿verdad? Estos factores debemos estar pendientes de cómo recolectar la data, clasificar la evidencia para el problema, debemos evitar ambigüedades en las pruebas de laboratorio y entender la interdependencia que existe en cada uno de los procesos. Debemos tener un diagrama de organización en el cual debemos trabajar estratégicamente analizando el evento, debemos documentarlo, debemos guardar archivos de todas estas documentaciones para trasladarla a toda la tipología de la flota, debemos hacer análisis, usar las experiencias operacionales, debemos planificar todo este proceso para que estratégicamente sea útil y podamos extender la vida útil del componente y los ciclos de operación sin causar fallas catastróficas en el equipo. Muchas gracias por la atención a esta capacitación. Estoy en Liburdi Turbine Services. Yo trabajo en Canadá, en la oficina de Ontario. Ahorita estamos a menos 15 grados centígrados. Estamos bien. Tenemos oficinas también en Carolina del Norte y en Rusia. Y con mucho gusto, si tienen alguna pregunta, parte de la presentación se la vamos a pasar a Ashley para que ellos se las pasen a ustedes. Algunas personas que me hicieron algunas preguntas ya de antemano, les voy a pasar la presentación de ciertas dudas que tenían, sobre todo en la parte de additive manufacturing, todo lo que se ha descubierto y lo que viene para el futuro. Si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat o la pueden alzar la mano y conectarse, porque todos tienen el micrófono en mudo. En la parte final, en la parte de abajo, ustedes tienen como un cuadrito que dice si quieren hacer alguna pregunta por el micrófono o si quieren hacer una pregunta por el chat de alguno de los conceptos que se ha transmitido hoy. Con mucho gusto se las contestamos. Bueno, tienen mi email ahí en curcio@liburdi.com. Con mucho gusto, si después se presenta alguna pregunta que ustedes me quieran hacer basada en la presentación, con mucho gusto la atiendo. Yo voy a pasarle a Ashley unas láminas de la presentación para que ustedes la tengan. Y también a las personas que me pidieron preguntas, me hicieron preguntas. La aplicación aditiva, les voy a pasar los papers que ha sacado la NASA sobre los desarrollos en este producto y los últimos estudios que se han hecho para empezar a fabricar por métodos de pulverización o por métodos de soldadura, por métodos láser, las capas de este tipo de partículas, ya sean en aleaciones ODS
aleaciones por dispersión sólida de óxidos fortalecidos o por matrices cerámicas. Es muy interesante lo que viene en el futuro para las máquinas de nueva generación, pero no quiere decir que los que tienen una máquina madura no pueden trabajar los procesos óptimamente. Lo que deben hacerse son estudios metalúrgicos y de degradación del recubrimiento para poner en práctica mejores áreas de sellado, optimización de los tips de los álabes, optimización de los sellos Z en los álabes rotativos, mejora del área de sellos de los segmentos estáticos contra el bend carrier, ¿verdad? Y aplicar nuevos recubrimientos como barreras térmicas en las piezas que se puede extender su vida útil. Y aplicar tratamientos térmicos de HIP y solución sólida completa cuando ustedes deseen hacer una extensión de vida útil para regenerar completamente la fase gamma prima. Deben tomar en consideración que no todo lo que nos dicen en scrap, tenemos que hacer un estudio para determinar en realidad qué es scrap, porque a veces tenemos las muestras y decimos, bueno, ¿cómo esto puede ser un scrap si se ve completo? Por eso debemos hacer un análisis para determinar este tipo de defecto. La pregunta que me están haciendo es muy interesante porque hay en las gráficas que mostré, hay una relación entre vida de diseño del material y OEM. Cuando el OEM desarrolla un material, ¿verdad? En las máquinas maduras se trabajaba con el 80% del punto de fusión de la aleación. La vida de diseño del material es cuando el fabricante indica que el material ya no tiene vida útil para seguir operando. Por lo general, la vida no se consume en el primer servicio de operación. Cuando ustedes ven en el manual de las 32.000 horas, el fabricante dice, saca el material de la máquina, haz el stripping, recupera el recubrimiento, pero si tienes problemas de otro tipo, no se recupera más el material. Se puede hacer un strip and recoat y volver a operar la máquina hasta que llega a su periodo de 48.000, 64.000, 72.000 horas, que para el fabricante significa que ha culminado su vida de diseño para esa operación, porque tal como está, la fase gamma prima está deformada. Por eso no quiere decir que si ha finalizado su vida de diseño, el material es un scrap. No puede seguir operando porque ya la fase interna está degradada. Lo que se debe hacer es tratamientos térmicos de extensión de vida útil para devolver la fase gamma prima a su forma original. Los procesos para convertir nuevamente la fase gamma prima y eliminar la degradación del material son totalmente diferentes a los procesos térmicos cuando usted fabrica el material, porque ahí hay que tratar ver qué tipo de defecto térmico tiene el material para aplicar el tratamiento adecuado y devolver las características a la fase gamma prima. Pero las características de Design Life es cuando ya el material ha pasado la vida útil indicada por el fabricante, que pueden ser 64.000 horas, 48.000 horas, que no significa la inspección del OEM. Hay muchos usuarios que han decidido trabajar la máquina hasta su vida de diseño. Quiere decir que hay usuarios que dejan la máquina corriendo totalmente 48.000 horas, 32.000 horas. Ellos no hacen la inspección intermedia porque la experiencia les ha indicado que pueden hacer ese tipo y sus programas de operación están reseteados de esa forma, pero no quiere decir que eso sea aplicado a todo tipo de flota si usted no hace un estudio para determinar cuáles son los mecanismos de degradación de su proceso.
No sé si quedó clara la pregunta. Aquí tengo otra pregunta, Carlos Torres. Sí, voy a compartir los papers de manufactura aditiva para que se vean cuáles son los adelantos que se han hecho en el proceso, sobre todo lo que ha adelantado la NASA, todo lo que se ha adelantado para la aviación y que actualmente ciertos fabricantes ya están utilizando ese tipo de material en ciertos componentes de las máquinas high-tech, dígase tecnología F, que ya se puede decir que es high-tech y ya se están utilizando en la General Electric 9H. HA se están utilizando algunos de estos tipos de materiales y qué es lo que viene en el futuro que se está analizando para las máquinas que tengan características maduras y que puedan utilizar este tipo de adelantos sin que sea muy costoso para la operación del equipo. No sé si tienen algún otro tipo de pregunta. Vamos a ver entre las slides. Voy a sacar un resumen para que no sea muy pesada, para que el comité de AOG se las pase y no me queda más que agradecerles esta oportunidad que tuvimos para conversar en español. Y los invitamos a que sigan participando en estas capacitaciones, en las que siguen, que siempre hay un material de aporte de alguna duda que ustedes tengan sobre el proceso. Lo más importante de estas capacitaciones es que veamos que no podemos, porque hay un fallo de la máquina, debemos aterrorizarnos porque es un error de operación, puede ser un error de frecuencia natural de material, de resonancia, que puede ser intrínseco del proceso o también puede ser intrínseco de la manufactura del proceso y que cada uno de estos defectos tienen posibilidades de ser reparados con confiabilidad y sin exponer y garantizar la eficiencia en el proceso. No sé si tienen alguna otra pregunta. No veo más preguntas en el chat. Entonces, muchas gracias. Que tengan un buen provecho en su almuerzo o en su cena, en cualquier parte del mundo que estuvieron participando en esta capacitación y los espero en la próxima. Scott, I guess there is no more question. It means that we finalize the presentation. Thank you very much. Muchas gracias y buenas tardes. Thank you very much, Magdalena. That was wonderful. I appreciate your time well spent, and I'm sure that audience took away a lot of good information. Okay, thank you very much, Jeff, and enjoy your afternoon. Yeah, I got one more to sit in on. Yes, okay. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Estamos a la Right, orden. En caso de que ustedes quieran alguna pregunta, me pueden escribir a mí. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.